Amén. Muy bien, hermanos. Hay un llamado de nuestro Dios, así como hemos sido llamados y sacados del mundo y traídos a la iglesia. Hay un llamado de Dios mientras estamos en la iglesia para que nosotros como cuerpo de Cristo entendamos muchas cosas que ya entendemos, por supuesto, por la palabra, pero muchas otras quizá no hemos oído mucho acerca de otras cosas que son importantes para nuestro Padre y para que nuestra vida disfrute realmente de su voluntad. Ahora todos nosotros, yo estoy seguro que queremos experimentar cada vez más y más de la buena voluntad de Dios, porque esta siempre es una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El llamado de Dios, del cual vamos a ocuparnos hoy día introductoriamente un poco y ver un recurso glorioso que Dios nos ha dado para que ese llamado sea constante en nuestra vida, es a vivir en paz. Dios nos llamó a paz. Dios no nos llamó a pleito, ni a guerra, ni a confusión, ni a división. Dios nos ha llamado a paz. Así dice la palabra del Señor. Dios nos llamó a vivir en paz. Y vamos a ver algunos versículos introductorios que van a hablarnos acerca de las implicancias de este llamado. Y luego vamos a ocuparnos de un punto muy importante para que la paz sea una realidad en nuestra vida. Porque si de lo que vamos a hablar no es real en nuestra vida, no podemos alcanzar la paz. Entonces todo esto que el Señor tiene para nosotros es realmente importante y vamos a prestarle toda la atención. Vamos primeramente a Primera de Pedro capítulo 3, versos 10 al 12. Primera de Pedro 10 al 12 nos dice la palabra lo siguiente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Alguien dice amén por ahí? Ok, es buenísimo que refrenemos nuestra lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿De qué se trata todo este asunto que inicialmente Pedro está hablando en el verso 10? De que amemos la vida y si queremos ver días buenos hay que refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Y que nos apartemos del mal y hagamos el bien está relacionado con algo que está a continuación en el mismo, en el versículo 11, donde dice, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos están por aquí? Ahora ya sabemos que cuando hablamos de la justicia no es de nuestra justicia, es de lo que somos en Cristo Jesús. Porque al que no conoció pecado, como lo repetimos una y otra vez y no nos cansaremos de hacerlo, por nosotros lo hizo pecado para que seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiere decir que Dios no conecta con ellos, no que Dios odia, porque la Biblia enseña que Dios ama al mundo, ama a los pecadores, aunque no ama su pecado ni su estilo de vida, pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No puede conectar con ellos, no los puede ver, no puede compartir, no puede soltar esa gracia que Él tiene y esa buena voluntad agradable y perfecta para manifestarla en ellos. Sin embargo, nosotros los creyentes, esta epístola de Pedro es para gente creyente, nos insta para que hagamos algo en cuanto a la paz. ¿Y cuántos se dieron cuenta de qué se trata? Verso 11 dice, busque la paz y sígala. ¿De qué se trata el asunto? Digan buscar. La paz es algo que tiene que ser buscado por nosotros, por la iglesia. Así como buscamos cosas que son importantes, interesantes, que aseguran bienestar al hogar, a la casa, a la familia, al matrimonio de cualquier tipo o índole, pero buscamos una buena casa, por ejemplo, buscamos un buen trabajo, buscamos tener un trabajo que pueda recompensar el esfuerzo que uno pueda hacer. Se buscan cosas buenas. Ese es el sentido de que nosotros nos interesemos en ser gente de paz. Y para ser gente de paz que manifiesta la paz, hay que buscar la paz. Esa es una de las primeras cosas importantes en cuanto a esto. ¿Queremos vivir en paz? Busquemos la paz. Digan, voy a buscar la paz. Ok.
Buscar la paz tiene que ver con una actitud de buscar señal, de ser preguntones, como ejemplo, como ilustración. Ese es el sentido de esta palabra buscar. Cuando tú vas a una ciudad en busca de alguien, de personas o de cosas, tú te interesas y si no conoces vas preguntando. Tocas puertas, pides señales, pides ayuda, pides dirección, estás buscando. ¿Qué demuestra eso? Un interés por lo que quieres encontrar. Y hermanos, necesitamos interés en buscar la paz si queremos encontrarla. La palabra dice, busca la paz. Pide señal, pregunta, procura, demanda. Tienes que ir tras de la paz. Ok, esa es la enseñanza de la Escritura en cuanto a esto. Hay que buscar la paz. Y una vez que encontramos la paz porque hemos buscado, ¿qué hay que hacer? El apóstol Pedro dice, sígala, sígala. En el original hay una expresión no traducida que implica que esto le corresponde a uno mismo. Dios no va a seguir la paz por ti. Otro hermano no va a seguir la paz por ti. Otra persona no va a buscar y seguir la paz por ti. Los ángeles no lo harán. Uno mismo tiene que buscar la paz y seguirla. Digan, me toca a mí buscar la paz. Me toca a mí seguir la paz. Perdón. Entonces, el énfasis de 1 de Pedro 3, versos 10 al 12, está en que hay que buscar la paz, hay que hallar la paz y no hay que soltar la paz. Hay que seguirla, ¿ok? Si queremos ser gente de paz que está en línea con la voluntad del Padre, es que tenemos que buscar la paz, hallar la paz y seguir la paz, no hay que soltarla. La búsqueda de la paz, el hecho de ser gente de paz tiene que ser un anhelo constante y convertirse en una realidad constante en nuestra vida. Entonces esa es la enseñanza que podemos sacar así a grosso modo de 1 de Pedro 3, 10 al 12. Ahora veamos a Colosenses 3, del 12 al 15, que vamos a ver también de qué se trata en sí lo que este pasaje enfatiza. Y luego les adelanto que sí vamos a centrarnos bastante en esta escritura y la vamos a tratar de una manera especial un poquito más adelante. Pero démosle una primera mirada. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15. No olviden, hay que buscar la paz, hay que hallar la paz, hay que seguir la paz. Una vez que agarras paz, no la sueltes. Vive como una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios de paz. Colosenses 3, del 12 al 15. ¿Qué nos dice la Escritura? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos en la iglesia pueden decir un amén así de convicción por la palabra de Dios? ¿Ok? Hay que vestirnos, somos escogidos, santos, hijos de Dios, pero hay que vestirnos de algo entrañable, fuerte, que salga de lo profundo del corazón, que es la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, y como oportunidad de expresar todo esto, expresar misericordia, expresar benignidad, expresar humildad, mansedumbre y paciencia, hay que, dice el verso 13, soportarse, soportándoos unos a otros, y acto seguido dice perdonándoos unos a otros. No es cuestión solamente de mostrar que apoyo, que soporto al hermano, es cuestión del corazón. Es cuestión de que nosotros nos perdonemos, porque a veces uno puede estar mostrando que soporta, que ayuda, pero en su corazón no hay lo que la palabra de Dios dice. Dice soportar y dice perdonar. ¿Están leyendo lo mismo que yo? Es soportar y es perdonar. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. No dice la palabra que tus quejas, tus frustraciones, tus ofensas las tengas
a la orden del día en manifestación en el periódico El Clarín Cristiano y que está trayendo noticias de todas tus frustraciones y de todas las cosas que te ofenden, la palabra dice que soportes y la palabra dice que perdones. Si tienes queja contra alguno, no dice que te quejes, dice que perdones. ¿Pueden ver eso? Hay que soportar. Hay que apoyar, hay que ayudar, pero en el corazón tiene que haber perdón. Ese es el fundamento, porque si no hay perdón, el soporte no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y puede ser visible y puede ser una buena cosa, pero ustedes saben y yo sé que para Dios todo comienza en el corazón. El miércoles escuchamos la palabra de Dios y se estaba enfatizando en la ministración la importancia que para Dios tiene el corazón. Dios ve el corazón. Entonces, aquí dice que hay que soportarnos, sí, pero que hay que perdonarnos si es que hay quejas del uno contra el otro. Así como Cristo nos ha perdonado, hay que hacerlo nosotros. ¿Cuántos son perdonados del Señor Jesucristo? ¿Cuántos siguen siendo perdonados del Señor Jesucristo? Él nos perdonó y nos sigue perdonando y nos seguirá perdonando, hermanos, porque su sangre ya fue derramada. Su sangre está vigente. Su sacrificio es presente, es actual. Tiene resultados hoy a favor de nuestra vida si nosotros lo tomamos y recibimos todo lo que eso conlleva en beneficio nuestro. Dice también la palabra de Dios sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí en Colosenses 3:12, en el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Les dije que hay un llamado a ser gente de paz. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tiene que haber paz en el cuerpo y tenemos que procurar la paz entre nosotros, no el odio, la rencilla, ni la división, ni la queja, sino la paz. Pues eso es lo que la palabra de Dios dice, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a la paz en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Ya hemos hablado mucho de la gratitud en estas reuniones pasadas, de que hay que mantener un corazón agradecido, y el ser agradecidos también conlleva que nosotros podemos experimentar el gobierno de la paz en nuestra vida. Y esto tiene algo de mucha bendición para nosotros. El término gobernar, de repente nosotros tenemos una idea de lo que significa gobierno, porque rápido pensamos en los gobiernos naturales, los gobiernos de las naciones, los gobiernos que se ejercitan a través de los presidentes y de todos los estamentos estatales que hay. Pero el término gobierno aquí es la palabra brabeu, que significa un árbitro inerrante que te premia. Esto es interesante, yo no lo había visto antes, pero realmente esto es muy bueno. Estamos aprendiendo todos. Yo estoy aprendiendo, la iglesia está aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y este término, que Dios gobierne, el término gobierne es brabeu, que significa un árbitro inerrante que te premia. Ahora, cuando hablamos de árbitro, nuestra mente corre rapidito a un partido de fútbol, ¿o no? Antes que básquet o box, nosotros somos más futboleros. Entonces, cuando hablamos de un árbitro, estamos recordándonos que el árbitro de tal arbitró mal contra mi equipo, o sea, el Barça, si son internacionales, o sea, el Real Madrid, o si somos nacionales, nuestro famoso Juan Aurich de Chiclayo. Nos acordamos de que arbitraron mal, de que le cobraron cosas que no debían y que finalmente eso afectó el resultado. Cuando la Biblia habla de que la paz de Dios gobierne, dice que la paz de Dios sea el árbitro inerrante que te premia. Los árbitros de fútbol fallan. Los árbitros de fútbol cobran lo que no es. Los árbitros de fútbol perjudican a los equipos. Pero la paz, gobernando nuestro corazón, es un árbitro inerrante que nos premia. Es un árbitro perfecto que siempre nos lleva al propósito de Dios. Dice que
este árbitro inerrante es el que dirige el partido de tu vida. Ya estamos esto ilustrándolo con el término braveu. La paz es el árbitro que dirige el partido de tu vida de una manera perfecta para que salgas campeón. Aleluya, ser campeones es bueno. Nadie quiere ser subcampeón, aunque también es bueno, pero mejor es ser campeón, ¿verdad? La paz es el árbitro inerrante que dirige el partido de tu vida de una manera perfecta para que tú salgas campeón. Y nosotros estamos diseñados y vamos para campeones, porque ese es el plan de Dios. Él está trabajando, no se ha cansado, sigue obrando con nosotros. Y Él, todo lo que nos dice que hagamos, Él lo practica primero en nuestra vida. Por ejemplo, Dios dice que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros. ¿Qué creen que hace Dios con nosotros? Nos soporta, nos aguanta, no estuviéramos aquí si fuera de otra forma. Nos perdona, ¿sí o no? Y nos sigue perdonando. Dios es bueno, es fiel. Entonces lo que Dios nos pide, Él lo hace primero. Ahora en Colosenses 3 del 12 al 15, entonces respecto a la paz, ¿qué es lo que extraemos? En el texto anterior de Primera de Pedro es que hay que buscar la paz, hallar la paz y no soltarla. Aquí en Colosenses 3 del 12 al 15, en todo este pasaje, ¿qué es lo que podemos sacar? Es que la paz nos tiene que dirigir, tiene que gobernar nuestra vida. Y esto es beneficioso porque nos lleva para campeones. Es el árbitro inerrante que sigue trabajando con nosotros, dirigiendo nuestra vida de una manera perfecta para salir campeones en todas las áreas de nuestra vida. ¿Creen que esto es la verdad? Si no lo creen o no lo entienden, pues lo escuchan una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que puedan agarrar la revelación y ser iluminados con esta verdad de la palabra de Dios. Vamos a otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 3:16. Aquí también sacaremos otra enseñanza. 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Aleluya. Otra cosa sumamente importante en cuanto a la paz. La Nueva Versión Internacional dice de 2 de Tesalonicenses 3:16 que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Lo que leí anteriormente es la Nueva Traducción Viviente. Cuando dice que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Que el mismo Señor de paz nos dé paz en todo momento. Esta es la Nueva Traducción Viviente y en cada situación. ¿De qué nos habla este pasaje de 2 Tesalonicenses 3:16 que hemos leído en 3 versiones? En la Reina Valera, en la NTV y en la Nueva Versión Internacional. De acá sacamos algo muy interesante también en cuanto a la paz. Así como hay que buscarla, hallarla y no soltarla, así como que hay que permitir que dirija y gobierne nuestra vida. 2 de Tesalonicenses 3:16 nos dice, no pierdas la paz en las malas circunstancias. A veces el creyente piensa que debe estar feliz y estar en paz y en reposo y tranquilo solo cuando todo sale bien, cuando todo le va bien. Pero si algo no sale como quiere, si en algo no le va bien, entonces piensa que tiene el fundamento para estar intranquilo, estar ansioso, para aún dudar y desconfiar de Dios y de su propósito. Sin embargo, 2 de Tesalonicenses nos dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. En la buena circunstancia tienes que manifestar la paz de Dios. En una circunstancia intermedia o indefinida tienes que manifestar la paz de Dios. Aún en una mala circunstancia, aún en una circunstancia muy difícil, muy contradictoria, que nunca quisieras que pase en tu vida, estás llamado a manifestar la paz de Dios.
Esto no depende de tu carne, esto depende de quien está dentro de ti, del Dios de la paz, del príncipe de paz, del espíritu de paz que en ti habita, que te darán esa paz que tú necesitas para enfrentar ese tiempo difícil que no quisieras o no hubieras querido que llegue a tu vida. Pero gracias a Dios que la palabra nos enseña que en todo tiempo, siempre, en toda circunstancia, nosotros somos gente que puede recibir la paz que Dios concede. Entonces, en todo tiempo podemos estar en paz. No sé cómo está la cosa natural en la vida de ustedes. Sé de la vida mía, de mi familia, de los cercanos a mí, pero lo que sí sé es que cualquiera que sea la situación, podemos estar en paz. Así sea la situación más contradictoria, más adversa, podemos estar en paz y demostrar nuestra confianza en Dios. Amén. Entonces no olvidemos, segunda de Tesalonicenses 3:16 nos dice que no perdamos la paz por las malas circunstancias o por las malas experiencias. Ay, pero siento esto en esta situación, siento esto por lo que me ha pasado. Bueno, seguramente que inicialmente hay perturbación, pero tenemos que ir a Dios. Y de Dios vamos a recibir la paz que Él nos dice que tengamos en todo tiempo. Sería contradictorio que Dios nos diga que tengamos paz en toda circunstancia y cuando estemos en una circunstancia mala vayamos a Dios y Dios no nos haga caso o Dios no nos dé paz. Pero recuerde, eso no va a pasar. En la circunstancia más adversa, la paz de Dios está disponible para ti. Así que quieto, tranquilo, paciente, reposado en la paz y con la paz de Dios a pesar de la circunstancia que puedas estar viviendo. Amén. Amén o no, iglesia. Entonces no pierdas la paz por las malas circunstancias. Y ahora vamos a ver cómo recibes la paz y cómo la retienes. Esto es lo bueno, porque hemos visto varias cosas. Pero en un tiempo difícil, ¿cómo recibo la paz de Dios? ¿Cómo retengo la paz de Dios? Dios me llama a ser pacífico. Ahora aquí está muy claro, vamos a un pasaje súper conocido, Filipenses 4:6-7. No nos olvidamos, buscamos, hallamos y no soltamos la paz. Dejamos que la paz dirige y gobierne nuestra vida. No la perdemos en las malas circunstancias. ¿Cómo la recibimos y cómo la retenemos? Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos. Digan, por nada tengo que afanarme. Ahora algo más concluyente. Digan conmigo, por nada yo me afano. Ya ese es para el presente, ese es para hoy día. Hoy día no tienes que ser un afanado, tienes que ser un pacífico, alguien que reposa con la paz de Dios en tu vida. Entonces mira lo que dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué se llama eso? Oración. Digan, hay que orar. Digan, la paz de Dios se recibe, se conserva orando. Debo de orar, tengo que orar, necesito orar, me hace bien orar. Aleluya. Porque a través de la oración hay paz de Dios que viene para ti. Aquí dice que no te afanes por nada y dice que ores. Y dice que una vez que oras con ruego y acción de gracias, dice y la paz de Dios. Entonces cuando hay oración, esto está conectado a la paz de Dios. Cuando quieres la paz de Dios, conéctate con Dios en oración. Entonces dice ahí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La paz de Dios que sobrepasa todos tus pensamientos, todas tus opiniones y los planes que tengas para arreglar tal o cual situación. Eso mejor lo va a tratar la paz. No tu opinión, ni tu sentir, ni lo que quieres, sino mejor lo trata y lo que mejor te lleva al propósito perfecto de Dios es su paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora hay una traducción que es muy interesante, que es la palabra de Dios para todos, que dice así: no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Verso 7.
Y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. O sea, los creyentes, obviamente, a lo que tenemos que buscar no es lo que nuestra mente nos dicta o las opiniones de otros nos dicen, sino lo que la paz de Dios nos da testimonio. Por eso dice, busca la paz y síguela. No dice que busques y busques y busques 100 opiniones y después te están confundido que no sepas qué es lo que vas a hacer. Pero dice, busca la paz. Una vez que la hayas, la sigues. Y entonces ahí hay una gran bendición para tu vida. Dice al final de la palabra de Dios para todos, en el verso 7, la parte final dice, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Ya más claro que el agua, ya no necesitamos interpretación ni nada, está clarísimo que la paz de Dios lo hace mucho mejor que nuestra mente humana, que nuestros propios pensamientos. Quiere decir que la paz de Dios es mejor, es más segura que tu propia opinión o que las opiniones de otros. Por eso hay que buscar la paz, hay que hallarla y seguirla. Hay que dejar que la paz de Dios gobierne nuestra vida. Hay que nosotros ser personas que no perdemos la paz en malas circunstancias, porque la paz nos va a guiar y nos va a sacar de esas malas a las buenas circunstancias. Y finalmente, la paz viene por medio de ¿qué? De la oración. De la oración. Esto que acabamos de ver, iglesia, nos hace responsables de procurar y estar en paz con todos. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, 17 al 19, dice que si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Esto parece una canción que hemos escuchado mucho aquí en Perú. No pagues con la misma moneda. Al contrario, dice, busquen siempre hacer el bien a todos, es decir, este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Estamos capacitados para hacer esto, que si no queremos no lo hacemos, pero estamos capacitados para hacerlo porque tenemos la palabra, tenemos al Espíritu en nosotros. Y entonces dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Pero pastor, usted no me entiende, ha sido tan doloroso y tan feo y todo esto. Tú no me entiendes a mí seguro, pero eso no importa. Si yo te entiendo y tú me entiendes a mí, lo importante es que la Biblia dice que si a ti y a mí nos tratan mal, no pagamos con la misma moneda. Al contrario, busquemos siempre hacer el bien a todos. Amén. Es bueno decir amén a estas cosas. Muestra que nuestro corazón está de acuerdo con lo que Dios está dándonos y que nosotros lo estamos recibiendo. Ahora el verso 18 de Romanos 12 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Sí, con el vecino que te echa la basura. Sí, con el vecino que cuadra su carro en tu puerta y te cierra el paso. Sí, con el vecino que tonea hasta altas horas de la noche y cuando haces tu cultito de hora y media se quejan de que haces mucha bulla. Pero dice la palabra, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. O sea, es nuestra responsabilidad estar en paz con la gente. Somos los bienaventurados pacificadores de los que habló el Señor Jesucristo. Somos gente de paz, no de pleito, no de lío, no de contienda, no de división, sino gente de paz. Dice en lo que estoy leyendo, que es la traducción del lenguaje actual, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Dice, queridos hermanos, no busquen la venganza. ¿Cuántos dicen, au, ay, ay, ay? Porque siempre que uno recibe algo que no nos gusta, que lo podemos tomar como ofensa, lo primero que salta en nuestra carne es, tú me la haces. ¿Ah? Ah, ya, se olvidaron ya. Les hago recordar, tú me la haces, tú me la pagas, pues. Así dice el dicho. Entonces, cuando uno recibe algo que no nos gusta, que es una ofensa de lo que se trate, generalmente hay ese deseo de vengarse. Ahora no lo publicas, no estás hable y hable de eso, pero está ahí adentro. Hasta quisieras que le pase algo malo a esa persona.
como que Dios lo castigue por lo que te ha hecho. Pero con Dios no va así la figura. Con Dios es que si alguien te trata mal, tú pagues con bien, no con la misma moneda. Si alguien te trata mal, no le hagas tú mal a él. Estas son las demandas del cristianismo. Somos creyentes, ¿no? No nos desaniman las demandas de Dios. Somos creyentes, Él mismo nos dice, pero Él mismo nos capacita y Él nos da las formas para que podamos hacer lo que Él nos pide. No busquen la venganza, queridos hermanos, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Dios ha dicho que la venganza es de Él. ¿Y por qué vas a usurpar la autoridad de Dios y vas a querer vengarte tú mismo? Tú haz el bien. Te hacen mal, paga con bien. Ahí es difícil, pero somos de otro reino, ¿o no? ¿El Espíritu está en nosotros o no? Dios nos dice y nos ayuda para esto, ¿o no? Sí. Entonces, iglesia, es nuestra responsabilidad, como dice la palabra, estar en paz, vivir en paz con todo el mundo. Dios ha dicho, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Eso dice en Romanos en el verso 19. Entonces, iglesia, es nuestra responsabilidad procurar estar en paz. Entonces recapitulamos. Número 1, hay que buscar, hallar y no soltar la paz. Número 2, hay que dejar que la paz dirija, gobierne nuestra vida, porque es el árbitro perfecto, inerrante, que dirige el partido de nuestra vida para llevarnos a campeones. Hay que tener la paz de Dios en las malas y en las buenas. En las buenas no es difícil, pero en las malas sí es más complicado estar en paz. Sin embargo, Dios nos dice que en ninguna circunstancia dejemos de tener paz. Él es el Dios de paz y en toda circunstancia está listo para prodigarnos de su paz. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración. En oración recibimos, retenemos la paz. A través de la vida vamos aprendiendo por experiencias también propias. Hace años, cuando comenzamos la iglesia, yo alguna vez les conté esto, encontré una persona que de verdad era incómoda y era como un clavo ahí en el zapato. Esas personas que incomodan, que tienen apariencia de bondad, que te hablan bonito, que por bajo están socavando tu autoridad, hablando mal a otros, tratando de mostrar que ellos son mejor que el pastor y tratando de hacer cosas que no les corresponden. Entonces yo me enteraba porque los hermanos me contaban acerca de esto, pero yo era incómodo y tenía amargura. Y la verdad es que quería que le pase algo malo, para que no vuelva a la iglesia. Ya para estar tranquilo. Y yo hablé con él una vez y hablé otra vez con él, como se moderó un poco, pero de ahí se olvidó y yo supe que seguía en ese plan. Entonces yo recibí esto, de orar por la persona, de pedir por la persona, de entender que la venganza es del Señor, que yo tengo que estar en paz con todos y el mal que me hacen devolverlo con amor, con bondad, con cosas buenas. Y entonces yo traté el asunto desde otra óptica y sencillamente Dios arregló todo. Porque el hermano con buena actitud se despidió de mí, se fue de la iglesia, no sé a dónde, pero me dejó tranquilo. Tuve que orar y tuve que tener una buena respuesta, diferente a lo que antes quería. Dios nos ayuda. Dios lo hace, aunque nuestra carne suela querer reaccionar. Es nuestra responsabilidad entonces procurar estar en paz con todos los hombres. ¿Cuánto más? Digan, ¿cuánto más? Si con todos los hombres, con toda la gente, con los que no son creyentes, nos llama a estar en paz el Señor, ¿cuánto más nosotros como cuerpo de Cristo? La iglesia es el peor lugar para elegir estar en disensión. No está diseñada para eso. Está diseñada para estar en paz, para crecer, para perdonar, para cumplir, para imitar a Dios como hijos amados. Amén, iglesia. Entonces, al margen de experiencias no agradables en este año, y debemos entender que hay que terminar el año en completa paz.
Ahora hay una herramienta provista que ya la hemos visto en Colosenses capítulo 3 cuando pasamos por ahí, donde dice sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Cuál es la herramienta, hermanos, importantísima que Dios nos muestra en su palabra y nos la da para que nosotros podamos vivir una vida de paz? Se llama el perdón. Digan perdón. ¿Ok? El tema del perdón lo hemos oído así de oídas, alguna vez hemos compartido así un poco, pero no hemos sido tan enfáticos y es un tema muy importante. Y este es el tiempo de la palabra acerca de la paz y el perdón. Porque es por el perdón, es con perdón que nosotros también podemos lograr paz en nuestra vida. Y el árbitro que es la paz nos puede llevar para campeones si es que en nuestra vida hay perdón. Aquel que no perdona no vive en paz. Si no perdonas, te aseguro, no vas a vivir en paz. Quien no perdona nunca va a vivir en paz. Porque el asunto de la paz está relacionado totalmente con el perdón. Colosenses 3:13, lo vuelvo a repetir, ahí el Espíritu Santo ha revelado y hoy ilumina esta verdad en nuestra vida y nos enseña acerca de esta actitud, que cuando la practicas permite que la paz de Dios opere en tu vida y puedas recibir la premiación. Dios te lleva para campeón, pero es a través de esta actitud. El perdón trae paz sobre tu vida. La falta de perdón trae amargura, frustra. No permite que la gracia de Dios se manifieste, aunque Dios ya te la dio toda en Cristo. Pero esto es importante porque se trata de la vida práctica. Entonces, iglesia, oído a la música, es importante prestar atención, muchísima atención a lo que Dios nos está hablando, porque no puedes vivir en paz si tú no practicas el perdón. Esto es muy claro, está clarísima la enseñanza de Dios en su palabra y que el Espíritu Santo está alumbrando para nosotros. Necesitamos prestar muchísima atención a esta actitud del perdón en nuestra vida, practicar el perdón en nuestra vida, dejar de lado el enojo, la amargura, la ofensa y practicar el perdón, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay mucha gente que por no dar atención a esta palabra no disfruta de la plenitud de la gracia de Dios, no alcanza todo lo que la gracia de Dios le ha provisto. Miren, Hebreos 12:15 dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Miren, consideren, cuiden bien. Dense cuenta que puede haber alguno que deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no perdona, porque en su corazón hay raíz de amargura y la raíz de amargura es un estorbo. Estorba, no deja, impide que la gracia de Dios se manifieste plenamente. Y además de eso, la raíz de amargura no solo daña a la persona que tiene esa amargura, sino que dice la Escritura que contamina a otros. ¿Por qué? Porque la persona amargada, la persona enojada, la persona contaminada se va a transmitir todo eso. No es de callar. Una persona con falta de perdón, una persona ofendida, una persona con amargura, se convierte ya, desde ya, en una persona que va de chisme en chisme, de murmuración en murmuración y juzga que te juzga. Y entonces ya no es solo la persona, sino que resultan otros siendo contaminados. Como dijo algún predicador, ¿por qué? Porque el chisme es malo, pero es rico, dijo. El chisme es así. ¿Por qué creen que hay tanta gente hablantina de cosas que no les vienen ni les van ni les interesa? Y hay gente sentadota ahí prestando oídos a eso. Porque el chisme es malo, pero es rico, pues. ¿Por qué la gente suele juzgar? Porque esto es algo que la carne quiere hacer, aunque Dios dice que no juzguemos. Entonces, iglesia, consideren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. No dice que Dios no nos ha dado su gracia, y a Dios nos dio toda su gracia en Cristo.
Pero el alcanzarla, como el miércoles oímos, el que se manifieste en nosotros en la parte vivencial es otro asunto. Ya tenemos toda la bendición de Dios en Cristo, pero la manifestación es otro asunto. Y eso depende de cosas que nosotros, en dependencia de Dios y con los recursos que Dios nos ha dado, tenemos que usar y tenemos que practicar. Porque la raíz de amargura, la falta de perdón, estorba. Y no solo eso, sino que contamina a muchos. Si alguien viene con un run, con un chisme, con alguna cosa de murmuración, páralo sencillamente. No prestes tus oídos. Alguien dijo de esta manera: si los chismes son basura, no dejes que tus oídos sean el basurero. Aunque rico, detén el asunto. Dile a la persona que te está hablando, anda y trate el asunto con la persona directamente. Pero no le prestes oído, porque ahí te vas a otro y te vas a otro, y eso es un chisme y eso contamina. No solo a la persona que inició el asunto con la amargura, sino que se fue y le contó a otros y los otros lo recibieron así de rico. Miren, cuiden, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En que no veas la plenitud de su manifestación, porque su gracia nos ha sido dada en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice de Hebreos 12:15, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Es venenoso. La amargura es venenosa. La falta de perdón es venenoso. Hace daño. Hace a la persona y contamina. Dice: la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces hay que tener cuidado con la raíz de amargura, con la falta de perdón, con esa cosa que no todos lo ven, pero que tú sabes que está adentro y que tienes que tratarlo. Porque tú puedes estar soportando por fuera, pero en tu corazón puedes estar amargado y deseando cosas incorrectas. Para Dios, lo primero, lo más importante es el corazón. De nada vale una obra buena catalogada así por la gente si el corazón está malo. Es importante entonces guardar nuestro corazón. ¿Cómo funciona esto de la contaminación? Como les digo, cuando alguien hace algo que no me gusta, si no lo perdono, si no tomo la determinación de seguir lo que la palabra me enseña, entonces lo que habrá adentro es amargura y luego se comienza a transmitir de unos a otros, llevando y resulta en contaminación para muchos, dice la palabra, y muchos son envenenados. Vamos a regresar a Colosenses 3:12 al 13 para ir ya entrando a la recta final en esta enseñanza introductoria acerca de la paz y acerca de esa herramienta preciosa para vivir en paz que se llama perdón, porque nadie que no perdone puede vivir en paz. Volvamos a Colosenses 3:12, 13. Y veamos algunas cosas con más detenimiento. Otra vez, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos. Esta es una palabra que hay que analizar. Soportar significa que nos sostengamos uno mismo en contra de algo. Y aquí viene a la mente cuando en nuestro querido Chiclayo, en el llamado casco urbano, hay construcciones antiguas, hay paredes que están en peligro de caerse y entonces hay una ordenanza de que pongamos ahí unos palos con maderas y todo para evitar que alguien que pase por ahí se le caiga a la pared y hasta vernos. Entonces soportan, esos palos soportan, esas maderas soportan para que no caiga la pared. La idea de soportarnos es así: uno estar fuerte para no caer y uno estar fuerte en seguir la dirección de Dios para ayudar a otros también a que esto no suceda en su vida. Dice: sopórtense, sosténganse, aguanten. Implica muchas veces padecimiento, sufrimiento y hasta tolerancia este hecho de soportar. Digan: hay que hacerlo. No nos gustan muchas cosas de lo que dice la Escritura, pero si es la voluntad de Dios y si nos van a beneficiar de seguro, pues pongámoslos por obra. Hay que soportarnos.
hay que aguantar, hay que implicar, hay que ser gente que aún puede sufrir, gente que aún necesita tolerar. Porque la palabra nos dice así, hay que soportarnos. A veces queremos que hay una persona o personas que no nos caen, no nos llevamos lo mismo de bien con todos. Y si esas personas con quien no nos llevamos así de bien, por cosas de la vida hacen algo contra nosotros, ya quisiéramos que Dios se lo lleve. Pero no dice sopórtense. Aún hay que sufrir, aún hay que tener una actitud de padecimiento y tolerancia. Sopórtense unos a otros. Y luego viene perdónense, que es la actitud del corazón, que es perdón. El término original es charizomai, viene de chariz o chariz, que tiene que ver con gracia. Ahora, charizomai significa conceder un favor o como favor gratuitamente. El perdonarse significa conceder como favor que le hacemos a alguien de forma gratuita y en forma bondadosa para rescatarlos, para que no se hagan daño. Eso significa perdonarse. El término es charizomai, conceder como favor gratuito, con mucha bondad, para rescatar a las personas. Si no las perdonas, las tienes atadas. Esto es algo espiritual, iglesia. Tú puedes tener atadas a personas a quienes no perdonas y tú puedes estar atado por la falta de perdón. Entonces mejor es perdonar. Perdonar es remitir. Perdonar es levantar la culpa. Perdonar es no tomar en cuenta la ofensa. Eso es perdonar. Ahora, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro. Esta palabra queja es el deseo de culpar a la gente por las faltas que comete. Si alguien tuviera queja contra otro, en vez de querer hacer lo que la carne quiere, culpar a las personas, hay que perdonar, dice. Dice, perdónense unos a otros si alguno tuviere queja, el deseo de culpar a otros por sus faltas, de echarle la culpa, hasta de condenarlo. Ustedes tienen que mejor, en vez de quejarse, de tener ese deseo y de permitir ese deseo de culpar a otro, hasta de condenarlo, mejor tienen que perdonarlo. Digan perdón, mejor que la queja. Mejor es perdonar que estar quejándonos. Y quejar significa estar echando la culpa, querer que les vaya mal, condenar y todo eso. No estamos llamados a eso, hermanos. Estamos llamados a una actitud de perdón. Dice, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí sí nos agarró a todos. ¿Cuántos podemos decir, gracias Dios porque en Cristo soy perdonado? Ahora, ¿cuántos podemos decir, en Cristo soy perdonado total, plena y absolutamente? ¿Sí o no? Ahora, la Escritura, ¿qué nos dice? Perdónense unos a otros, en vez de tener queja. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. No solo lo pienses, no solo lo desees, hazlo. De la manera como Cristo te perdonó a ti, así también hazlo. Ya esto ya nos deja sin piso para la queja, sin piso para la venganza, porque si somos honestos reconocemos cuánto Cristo nos ha perdonado, cuánto Cristo nos sigue perdonando, y esa es la manera como nosotros tenemos que mirar el asunto. Así también hacedlo vosotros. ¿Cuánta gente tenemos feliz por la palabra de Dios? ¿Cuántos son agradecidos a Dios por la palabra? ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para perdonar? Bueno, eso es lo que Dios quiere. Y ese amén hay que traslucirlo en la práctica con lo que tenemos que hacer, que es perdonar. Por X razón, ustedes saben, cualquier cosa que necesiten pedir perdón o perdonar. Hay que en el corazón estar libres nosotros y hacer libres también a las personas.
Ahora, el perdonarnos, yo leo aquí que dice perdonaos, esto es un imperativo, un verbo, pero es un imperativo. No es una opción que uno pueda tener. Cuando dice soportaos y perdonaos, estos son verbos imperativos. Y el imperativo resalta porque conlleva la debida acción. Los imperativos es hazlo, hazlo, hazlo. Perdona quiere decir en este verbo imperativo, tienes que perdonar, hazlo, hazlo, hazlo. Tienes que soportar, hazlo, hazlo, hazlo. Perdona, hazlo, hazlo, hazlo. No te quedes con el conocimiento, no te quedes sabiendo eso. No es una opción. Y si el perdón es tomado así, no hay nada que no puedas perdonar. Por más que sea doloroso o ofensivo, si tú ves el perdón desde la óptica de Dios, no existe nada que no puedas perdonar. Buena noticia, ¿verdad? Porque a veces pensamos, hay unas cosas que sí podemos perdonar, otras, never, nunca, jamás lo haré. Y a veces decimos y se lo suele hablar. Pero hermanos, si miramos bien el perdón desde la óptica de Dios y lo tomamos así como un imperativo que hay que hacer, no existe nada que no se pueda perdonar. Así te hayan fallado, así te hayan estafado, así te hayan mentido, así te hayan hecho lo que te hayan hecho. Que siempre voy a perdonar, pues Jesús dijo que 70 veces 7. ¿Y eso cuánto es? Ya sacando números no va, es 490 veces. O sea, a un hermanito o hermanita por lo menos 490 veces. Tienes que perdonarle, pero a la tercera ya quieres que Dios se la lleve. Pero sabemos que esa es una frase que ilustra que hay que siempre estar en una actitud de perdón. El perdón es maravilloso, es bueno, es sanador, es liberador. Trae paz, tranquilidad, hermanos. Y la amargura trae todo lo contrario, hace daño, envenena. Por eso hay que ser gente perdonadora. Esto es un imperativo. Yo fui sorprendido una vez cuando escuché el testimonio del famoso evangelista que es de nuestro tiempo. El tiempo que yo recibí a Cristo por los años 85, pues era su tiempo de fama del evangelista famoso, Gille Ávila. No hace mucho que ha partido, pero él tiene un testimonio tremendo acerca del perdón. Él tuvo una hija muy amada, los padres amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y con las hijas tenemos una relación a veces un poco más estrecha, más especial, digamos así. No es que las amemos más, sino que así la misma naturaleza nos lleva a eso. Y este evangelista tuvo una hija y una de sus hijas se casó, parece, con un hombre fuera de la voluntad de Dios. Ella era creyente, pero el hombre no, y por lo menos no se comportaba así porque le daba de alma, le pegaba, le daba duro, lo maltrataba, hasta que terminó asesinándola con muchas puñaladas. Obviamente se descubrió todo eso, obviamente este hombre fue llevado a la cárcel. Y Gille Ávila seguro que estaba, entre comillas, un poco tranquilo porque, bueno, de alguna manera ya el asesinato de su hija estaba obteniendo un poco de justicia y el asesino estaba en la cárcel. Interrumpiendo su tranquilidad viene Dios y le dice, anda a la cárcel a visitar al que asesinó a tu hija y dile que lo amas, dile que le perdonas. Ay, 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 eso sí que fue fuerte. Entonces este hombre prefirió seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces se fue a la cárcel, conversó con el asesino de su hija, que era su ex esposo, y le dijo, Dios te ama, yo también, te perdono por lo que hiciste. Pero sigue en la cárcel por asesino. No, eso no le ha dicho. Solamente hizo lo que Dios le dijo. Se fue, le dijo que le amaba, y le dijo que le perdonaba. Y entonces eso está en línea con lo que Dios nos dice. ¿Ustedes creen que será fácil así, si alguien mata a tu hija, que tú te vayas a decirle que le perdonas y que le amas? Pero Dios nos capacita. Entonces, hermanos, si hay perdón para un asesinato, hay perdón para todo, pues.
Entonces a veces por pequeñas cosas nos hacemos un 8, le damos lugar a la carne, queremos ahí que la tierra trague a aquel que nos ofendió, pero hermanos, Dios nos dice soporta y Dios nos dice perdona. El perdón es una tremenda bendición y el no hacerlo es amargura, es envenenarnos y es estar envenenando a los demás. Dice la Escritura para terminar que de la manera que Cristo nos perdonó, así perdonemos nosotros. Pregunta final, ¿de qué manera te ha perdonado Cristo? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces hay sed de venganza, hay sed de que le vaya mal al que habló mal de mí, al que me hizo mal, al que hizo cosas contra mí. Pero hermanos, hay que perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros. En lo general, ¿cómo te ha perdonado Cristo? Te lo digo, de una manera completa y de una manera total de todos tus pecados. Los cometidos y los no cometidos fueron llevados por Jesucristo allí en la cruz. No ha dejado algunos pecados feos fuera de eso. Él llevó todos tus pecados, todas las enfermedades, todas las dolencias. Así es que ¿cómo nos perdonó Cristo? De una manera total y completa de todos nuestros pecados. ¿Es así, iglesia, o no? Entonces tenemos que perdonar igual. Todo lo que salga por ahí, todo lo que aparezca por ahí, todo hay que estar dispuestos a perdonarlo. ¿A causa de qué, hermanos, tiene que ser esto? De la sangre de Cristo que ya fue derramada. Hoy la sangre de Cristo, testimonio de la palabra, habla mejor que la de Abel. Y por la intercesión de Jesucristo y por su sangre, nos perdonó y nos seguirá perdonando de los pecados, que nosotros lo pongamos bajo la sangre de Cristo y confesemos lo mismo que Dios dice sobre ellos. Como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra confesión no tiene que ver con la declaración específica de lo que has hecho, que Dios ya lo sabe, sino más bien con el hecho de que la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados y ese pecado está bajo la sangre de Cristo. Tú lo crees, tú lo hablas y el Señor honra tu palabra. En base a su palabra, Él dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿En base a qué? A que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? De una manera total, completamente todos nuestros pecados por su sangre que hoy da testimonio. Y Dios nos perdonó y Él es fiel en seguir perdonando. Por eso es que cuando Jesús habló del perdón, Él enseñó, perdona siempre. ¿Y ustedes creen que Él nos va a decir que hagamos algo que Él mismo no haría? Sería injusto, ¿no? Si Él no puede hacerlo y Él te dice que tú lo hagas, Él siendo capacitado de una manera especial por Dios para cumplir el ministerio, y Él no lo haría y te dice que lo hagas, entonces eso raya en la injusticia. Pero nuestro Dios es justo, nuestro Cristo es justo. Y cuando Dios nos dice algo para hacer, Él también lo hace por nosotros. Primera de Juan, versos del 7, 8, 9 y 10 nos demuestran clarísimamente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros confesamos y declaramos que la sangre de Cristo hace eso, entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ay, pero yo no peco, pastor. Ya le hiciste mentiroso a Dios. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. De cualquier forma, pensamiento, palabra, obra, omisión, como dice el lenguaje tradicional. Pero de cualquier forma se peca contra Dios. Pero la sangre de Cristo está ahí para limpiarnos de todo pecado. Un chismecito, pecado, necesita la sangre de Cristo. Una mentirilla blanca y transparente, pecado, necesita la sangre de Cristo. Palabras negativas que hablas en contra de las personas, pecado, necesita la sangre de Cristo. Y todos los demás
pecados y obras de la carne que menciona Gálatas necesitan la sangre de Cristo. Por eso, así como Cristo nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonarnos. ¿Son bendecidos? ¿Están agradecidos a Dios? Entonces nos vamos a quedar ahí porque hay muchísimo más que recibir del Padre acerca del perdón. Pero somos bendecidos y estamos agradecidos al Señor. Amén, iglesia.